¿Quién construyó la burbuja? Uno de los derivados más comunes es el CDS. Estos instrumentos financieros fueron desarrollados por JP Morgan en 1994 como una especie de póliza de seguro. El objetivo, cuando JP Morgan tenía en ese momento decenas de miles de millones de dólares en los libros así como préstamos a corporaciones y gobiernos extranjeros, era comerciar con la deuda a un tercero, que podría asumir el riesgo, y luego el banco recibiría los pagos. Entonces, JP Morgan sería capaz de eliminar el riesgo de sus libros, liberando sus reservas para hacer más préstamos. JP Morgan fue el primer banco en hacer crédito, CDS, a lo grande, abriendo la primera división de CDS, en Nueva York en 1997, una división que finalmente se ganaría el nombre de Mafia Morgan por el número de ex miembros que llegaron a altos cargos en bancos globales y hedge funds. Los credit default swaps desempeñaron un papel importante en la burbuja inmobiliaria. Mientras la Reserva Federal rebajó las tasas de interés y los estadounidenses comenzaron a comprar casas en cantidades récord, los valores respaldados por hipotecas se volvieron la nueva inversión caliente. Las hipotecas se agruparon, y rebanadas y cortadas en bonos que fueron comprados por casi todas las instituciones financieras imaginables. Bancos de inversión, bancos comerciales, hedge funds, fondos de pensiones. Para muchos de los valores respaldados por hipotecas, se tomaron credit default swaps para protegerse contra los incumplimientos. Por supuesto, existe un gran número de jugadores en la crisis financiera. Banqueros, economistas, políticos, reguladores, etc. La confusión de la situación ha permitido a todos aquellos que son culpables de señalarse con el dedo unos a otros y culpar a los demás. Por ejemplo, Jamie Dimon, consejero delegado de JP Morgan Chase, se refirió a las compañías de préstamos hipotecarios patrocinadas por el gobierno, Fannie Mae y Freddie Mac, como el mayor desastre de todos los tiempos, culpándolas de alentar a los bancos a conceder malos préstamos en primer lugar. Por supuesto, él tenía un motivo ulterior para sacarse la culpa de sí mismo y de los demás bancos. Existe, sin embargo, algo de verdad en su afirmación, pero la situación es más compleja. Fannie Mae fue creada en 1938 después de la Gran Depresión para proporcionar a los bancos locales el dinero federal para financiar préstamos hipotecarios con objeto de aumentar las propiedades inmobiliarias. En 1968, Fannie Mae se transformó en una corporación que cotiza en bolsa, y en 1970, el gobierno creó Freddie Mac para competir con Fannie Mae en la prestación de hipotecas. En 1992, el presidente George H.W. Bush firmó la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1992, que incluye modificaciones a los estatutos de Fannie Mae y Freddie Mac, afirmando que tienen la obligación positiva de facilitar la financiación de viviendas asequibles para personas con familias de ingresos bajos y moderados. En 1992, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, UD, estadounidense se convirtió en el regulador de Fannie Mae y Freddie Mac. En 1995, el UD de Bill Clinton, accedió a que Fannie y Freddie otorgaran créditos hipotecarios asequibles para la compra de títulos subprime incluyendo préstamos a prestatarios de bajos ingresos. En 1996, el UD dio a Fannie y Freddie un objetivo explícito, el 42% de su financiamiento a la vivienda tenía que ir a prestatarios con ingresos por debajo de la media en su área. En un artículo de 1999 en el New York Times, se informó que Fannie Mae Corporation está aliviando las necesidades de crédito de los préstamos que va a comprar a los bancos y a otros prestamistas. La medida, informó el Times, animará a los bancos a conceder hipotecas a personas cuyo crédito generalmente no es lo suficientemente bueno como para calificar para préstamos convencionales. Comenzó en 1999 como programa piloto, participando 24 bancos en 15 mercados, entre ellos Nueva York, y tenía la esperanza de hacerlo en todo el país en la primavera de 2000. El artículo continuaba. Fannie Mae, el mayor asegurador de hipotecas del país, ha estado bajo creciente presión de la administración Clinton para ampliar los préstamos hipotecarios a las personas de ingresos bajos y moderados, y siente la presión de los accionistas de mantener su fenomenal crecimiento en las ganancias. Además, bancos, instituciones de ahorro y compañías hipotecarias han estado presionando a Fannie Mae para ayudarles a conceder más préstamos a prestatarios conocidos como subprime.
Estos prestatarios cuyos ingresos, calificaciones de crédito y ahorro no son suficientes para calificar en préstamos convencionales, solo pueden obtener préstamos de compañías financieras que cobran tasas de interés mucho más altas, entre 3 y 4 puntos porcentuales más que los préstamos convencionales. Los préstamos concedidos a las familias de bajos ingresos incrementaron su alcance entre los afroamericanos, ya que en el mercado de préstamos convencionales, los prestatarios negros representaban el 5% de los préstamos, mientras que en el mercado de hipotecas subprime representaban el 18% de los préstamos. El mismo artículo advirtió que Fannie Mae puede tener problemas en una recesión económica, lo que provocaría un rescate gubernamental. En el 2000, mientras aumentaban los precios de la vivienda, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, UD, con Bill Clinton, continuó alentando los préstamos a prestatarios de bajos ingresos. Justo a tiempo, la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, redujo drásticamente las tasas de interés y las mantuvo artificialmente bajas a fin de alentar los préstamos de los prestamistas hipotecarios y bancos, y alentar el endeudamiento de individuos y familias de bajos ingresos, adormeciéndolos esencialmente bajo una falsa sensación de seguridad. Este dinero fácil que fluía por las bajas tasas de interés y la impresora de la Reserva Federal, ya que la Reserva Federal es responsable de la cantidad de dinero inyectado en la economía estadounidense, engrasó las ruedas de los prestamistas hipotecarios y los bancos que estaban concediendo los préstamos incobrables a individuos de alto riesgo. En la década de 1990, la Reserva Federal bajo Alan Greenspan, había creado la burbuja.com, que estalló, como todas las burbujas hacen, y, subsecuentemente, a fin de evitar una profunda recesión, Greenspan y la Reserva Federal inflaron activamente la burbuja inmobiliaria. Por lo tanto, con la burbuja de las .com estallando en 2000, traído a usted por Alan Greenspan y la Reserva Federal de Greenspan a continuación, rebajó las tasas de interés a mínimos históricos y comenzó a bombear dinero a fin de evitar una espiral descendente de la economía, que más tarde llegaría a ser inevitable. Aquello también alentaría una especulación feroz en el mercado de derivados, en particular de los hedge funds, manejando el dinero de los bancos, que participaban en operaciones de alto riesgo, tomando ventaja de las tasas de interés excepcionalmente bajas, para comprar derivados que proporcionan beneficios a más largo plazo, alimentando aún más una masiva burbuja especulativa. Transcripciones de una reunión de 2004 de la Reserva Federal revelaron un debate sobre si existía una burbuja inmobiliaria, en los que Greenspan dijo que la disidencia debía mantenerse en secreto para que el debate no llegara a un público más amplio, es decir, al público. Como él mismo dijo, corremos el riesgo, mediante la fijación de los pros y los contras de un argumento en particular, de inducir a la gente a participar en el debate, y en este sentido, es posible perder el control de un proceso que solo nosotros comprendemos completamente. En 2005, los funcionarios de la Fed reconocieron abiertamente la existencia de una burbuja, pero continuaron con sus políticas de todos modos. En 2005, Alan Greenspan dejó la Reserva Federal para ser reemplazado por Ben Bernanke, que ese año dijo al Congreso que no existía burbuja inmobiliaria, y que los aumentos en los precios de la vivienda reflejan en mayor medida los sólidos fundamentos económicos. La burbuja se alimentó de varias formas. La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés en mínimos históricos, lo que alentó a los préstamos y empréstitos. La Fed también bombeó grandes cantidades de dinero a la economía buscando fomentar los préstamos y el endeudamiento. Las compañías hipotecarias patrocinadas por el gobierno, Freddie Mac y Fannie Mae, alentaron a los bancos a otorgar malos préstamos a individuos de alto riesgo, y entregaron importantes fondos para hacerlo. Los bancos, muy felices otorgando malos préstamos a prestatarios de alto riesgo, utilizaron entonces el mercado de derivados para sacar ganancias de los préstamos, e inflar aún más la burbuja, fundamentalmente a través del comercio de Credit Default Swaps, CDS. Como la Reserva Federal mantuvo las tasas de interés artificialmente bajas a largo plazo, los bancos especularon a través del mercado de derivados a que el mercado inmobiliario seguiría creciendo a buen ritmo, y enormes cantidades de dinero especulativo fluyeron hacia la burbuja inmobiliaria, que a su vez acrecentó aún más la confianza de los bancos y las compañías hipotecarias a prestar, así como de las personas a pedir prestado.
Por supuesto, la realidad era que los individuos eran de alto riesgo por una razón. No podían darse el lujo de pagar. Por lo tanto, era un resultado inevitable que esta enorme y siempre creciente burbuja basada en nada más que la fe creada por los bancos y patrocinada por el gobierno estaba destinada a reventar. Por supuesto, cuando la burbuja estalló, los principales bancos se encontraban en una posición única para beneficiarse tremendamente de la caída a través de la especulación, y luego, por supuesto, adquirir las viviendas de todo el mundo. Para que la especulación financiera llegase a ser una amenaza para la economía global como lo es hoy, la administración Clinton tomó las medidas audaces necesarias para erradicar las barreras de tales prácticas financieras destructivas y facilitar el rápido crecimiento y desregulación del mercado de derivados. A esto se le denomina la financiarización de la economía estadounidense, y de hecho, de gran parte de la economía global. La ley Glass-Steagall fue implementada por Franklin D. Roosevelt en 1933 con el fin de establecer una barrera entre los bancos de inversión y los bancos comerciales y evitar la participación en prácticas especulativas desenfrenadas, un factor importante que llevó a la Gran Depresión. Sin embargo, en 1987, la Junta de la Reserva Federal votó a favor de relajar muchas de las regulaciones en la ley, después de escuchar las propuestas de Citicorp, JP Morgan y Bankers Trust, abogando por la flexibilización de las restricciones de la Glass-Steagall para permitirle a los bancos manejar varios negocios, incluyendo papeles comerciales, bonos de ingresos municipales, y valores respaldados por hipotecas. Alan Greenspan, en 1987 un antiguo director de JP Morgan y defensor de la desregulación bancaria, se convirtió en presidente de la Reserva Federal. En 1989, la Junta de la Reserva Federal aprobó una moción de JP Morgan, Chase Manhattan Bank, Bankers Trust, y Citicorp de ampliar la brecha de la Glass-Steagall para incluir la negociación de deuda y acciones, además de valores municipales y papeles comerciales. En 1990, JP Morgan se convirtió en el primer banco que recibió permiso de la Reserva Federal para suscribir valores. En 1998, la Cámara de Representantes aprobó la ley por una votación de 214 contra 213 que permitía la fusión de bancos, firmas de valores y compañías de seguros en grandes conglomerados financieros. Y en 1999, después de 12 intentos en 25 años, el Congreso finalmente derogó la Glass-Steagall, premiando a las empresas financieras por más de 20 años y $300 millones de esfuerzos de cabildeo. A finales de 1990, con el mercado de valores escalando a alturas inimaginables, los grandes bancos fusionándose y absorbiendo bancos más pequeños, y un enorme crecimiento en los bancos con filiales transnacionales, Wall Street y sus numerosos amigos en el Congreso querían eliminar las normas que habían tenido la intención de proteger a los inversores y estabilizar el sistema financiero. Entonces, la ley Granley-Attlee de 1999 derogó las piezas clave de la Glass-Steagall y la ley de holdings bancarios, permitiendo que los bancos comerciales y de inversión se fusionaran, para ofrecer préstamos hipotecarios, vender valores y acciones, y ofrecer seguros. Los principales partidarios de la revocar la Glass-Steagall eran Alan Greenspan, así como el secretario del Tesoro, Robert Rubin, quien había trabajado con Goldman Sachs durante 26 años antes de entrar al Tesoro, y el subsecretario del Tesoro, Larry Summers, que antes fue economista jefe del Banco Mundial. Después de orquestar en mayor medida la eliminación de la Glass-Steagall, Rubin se convirtió en un ejecutivo de Citigroup y actualmente es el copresidente del Council on Foreign Relations, mientras Summers se convirtió en presidente de la Universidad de Harvard y, posteriormente, se desempeñó como director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca durante los primeros 2 años de la administración Obama. Larry Summers generó polémica mientras fue economista jefe del Banco Mundial, y en 1991, firmó un memorando en el cual se aprobó el vertido de residuos tóxicos en los países africanos pobres, afirmando que verter cierta cantidad de contaminación dañina para la salud debe hacerse en los países con el menor costo, que son los países con los salarios más bajos, y, además, creo que la lógica económica tras verter un cargamento de basura tóxica en los países de más bajos salarios es impecable y debemos enfrentarlo.
La lógica impecable de Summers se relaciona con la noción de que en los países con menor esperanza de vida, el vertido de residuos tóxicos es inteligente, ya que estadísticamente hablando, la población del país tiene más probabilidades de morir antes que se sientan los impactos en la salud a largo plazo de los residuos tóxicos. Dicho de forma más clara, los pobres deben ser los primeros en morir. La más prestigiosa, y posiblemente más poderosa, institución financiera en el mundo es el Banco de Pagos Internacionales, BIS. Uno podría decir que es la institución más poderosa de la que nunca hayas oído hablar, puesto que rara vez es discutida, mucho menos estudiada y es difícilmente comprensible a cabalidad. Es, esencialmente, un banco central global para los bancos centrales del mundo, y de hecho actúa como un órgano independiente de supervisión de la banca global, estableciendo acuerdos sobre las prácticas de los bancos centrales y los bancos privados. En 2004, el BIS estableció los acuerdos de Basilea II para la gestión del capital de riesgo por parte de los bancos. Basilea II fue destinado a mantener a los bancos a salvo exigiéndoles coincidir el tamaño de su colchón de capital respecto al riesgo de sus préstamos y valores. A mayor probabilidad de incumplimiento, menos pueden prestar. Sin embargo, puesto que las normas se aplicaron en el año 2008 en medio de la crisis financiera, se redujo la capacidad de los bancos para prestar, y por lo tanto, se profundizó a la crisis financiera misma. 23 El BIS, fundado en 1930 como consecuencia de la Gran Depresión, fue creado con el fin de solucionar el decaimiento de Londres como centro financiero del mundo, proporcionando un mecanismo mediante el cual el mundo contaba con 3 centros financieros principales en Londres, Nueva York, y París que podían funcionar como uno solo. Como escribiera el historiador Carroll Quigley, los poderes del capitalismo financiero tienen otro objetivo de largo alcance, nada menos que a crear un sistema mundial de control financiero en manos privadas capaz de dominar el sistema político de cada país y la economía del mundo en su conjunto. Este sistema debía ser manejado de manera feudal por los bancos centrales del mundo actuando concertadamente, a través de acuerdos secretos en reuniones frecuentes y conferencias secretas. El ápice del sistema tendría que ser el Banco de Pagos Internacionales en Basilea, Suiza, un banco de propiedad privada y controlado por los bancos centrales del mundo, que eran en sí mismos empresas privadas. En 2007, el BIS publicó su informe anual advirtiendo que el mundo estaba al borde de otra gran depresión, ya que años de una política monetaria flexible han alimentado una burbuja crediticia peligrosa, haciendo que la economía global sea más vulnerable a otra caída estilo 1930 de lo que generalmente se piensa. Entre los signos preocupantes citados por el BIS están la emisión masiva de títulos de crédito de nuevo tipo, crecientes niveles de endeudamiento de los hogares, el apetito por el riesgo extremo mostrado por los inversores, y los desequilibrios arraigados en el sistema monetario global. El BIS se refirió veladamente a la Reserva Federal estadounidense cuando advirtió que los bancos centrales estaban empezando a dudar de la sabiduría de dejar que las burbujas de activos se acumulen en el supuesto de que con seguridad podrían ser limpiadas después. En 2008, el economista jefe saliente de la BIS, William Witte, fue el autor del informe anual del BIS donde volvió a advertir que la actual turbulencia del mercado no tiene precedentes en la posguerra. Con un riesgo significativo de recesión en Estados Unidos, agravados por la creciente alza de la inflación en muchos países, existen temores de que la economía global podría llegar a algún tipo de punto de inflexión. En 2007, el BIS advirtió que los bancos internacionales tenían 37 billones de dólares de préstamos, equivalentes a aproximadamente el 70% del PIB mundial, y que los países ya estaban tan endeudados que la monetización, la impresión de dinero, podría simplemente sembrar la semilla de una crisis futura.